glucósidos, la fenitoína también. ¿Ya? Muy bien. Vamos a tener dos formas de ajustar la dosis. Y eso lo vamos a ver. Y eso se va a ver en relación a la depuración de la creatinina. ¿Ya? Entonces, tenemos la dosis inicial. ¿Ya? Generalmente esta dosis inicial es la misma que para cualquier paciente normal. Y luego viene la dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento va a depender de la depuración. Generalmente yo, para hacerlo rápido, lo uso el Troconazol, ¿ya? Depende de la edad, depende de la masa muscular. Y una vez que yo calculo la depuración, yo le puedo dar o disminuyo la dosis o aumento el intervalo del tiempo. Por ejemplo, a ver, si yo le doy amoxicilina, por ejemplo, le doy, es un 500 cada 8. Si la depuración la tienen 50, o yo le puedo dar 250 cada 8, donde le estoy bajando la dosis, o le puedo dar 500 cada 12. Aumento el intervalo, no he bajado la cantidad, pero sí el intervalo. O sea, son dos formas, ¿ya? O bajo la concentración o aumento el intervalo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces acuérdense que siempre la dosis inicial generalmente te recomiendan una dosis normal. Y las siguientes, o bajo la cantidad o aumento, doy la misma cantidad pero aumento el intervalo del tiempo. Acá está la ecuación de Crocos-Baul, el MDRD4, el CKD-EPI, que son las diferentes formas, ecuaciones para poder simular, calcular la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Ahora es fácil porque las computadoras, los celulares vienen escrito cómo utilizamos, ¿no? Miren, acá hay fármacos, no lo ven mucho de los que están lejos, eso no va a venir en pregunta de examen, o bueno, creo que una o dos. ¿Ya? Fármacos que no necesitan ajuste de dosis. Está facilísimo, miren. Todos los que son eliminados por vía hepática no necesitan ajuste de dosis. Ya, los más conocidos, a ver, los broncodilatadores, los digitálicos, los gastrointestinales, los hipoglicemiantes, etcétera, etcétera, los anticonvulsivantes. Acá, por ejemplo, no creo que vean, pero bueno. Acá, por ejemplo, está una tabla cuando la depuración es más de 50, otra tabla cuando es de 30 a 50, otra cuando es de 10 a 30, cuando es menos de 10 y cuando ya está en hemodiálisis. ¿Ya? Cuando el paciente está en hemodiálisis y yo le administro un medicamento ya ajustado a la dosis, le voy a dar un cachito más, un poquito más, luego de la diálisis, porque la diálisis al ultrafiltrar le saca el medicamento que le he dado, ¿ya? Muy bien, entonces por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos por ejemplo el ciprofloxacino, vía oral que se da 500 a 750 miligramos cada 12 horas en una persona normal, endovenosa 400 miligramos cada 8 a 12 horas. Cuando tienes la función más del 50%, le das el 100%. Cuando tienes la función entre 30 y 50, miren, acá ya no le dan cada 8 horas, sino le puedes dar 400 cada 12, ya aumentaste el intervalo. ¿Ya? O si no, acá por ejemplo, estaban dando 500, no le han dado 500, pero podían haber dado 750. Cuando la depuración es de 10 a 30, ya le dan 500 cada 24 horas y le dan 200 la mitad de cada 12 horas. Doctora, en algunos casos hacemos una mixtura, bajo la dosis y también aumento el intervalo. ¿Ya? Específicamente. Doctora, ¿y cuándo sabré cuál hacer? ¿Quién me puede contestar eso?
Lo ideal es que con el que coja utilicen el 50% de la dosis, el 20% de la dosis, dependiendo de la depuración. ¿No es cierto? Si es 50% de depuración, 50% de la dosis, específicamente, ¿ya? Pero todo esto está en los libros, la mayoría de los médicos, los nefrólogos, los especialistas. Yo me acuerdo las dosis porque yo todos los días estoy en continuo viendo pacientes, pero de repente hay veces que ustedes continuamente no ven un paciente con insuficiencia renal crónica y tienen que ajustarle la dosis. Y pueden agarrar, hay un libro que se llama el Sanford. Todos los internos de acá, todos los residentes tienen su Sanford allí para ajuste de dosis. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, otra recomendación, chicos, es que conozcan los medicamentos. Manejen 5, yo no les pido que conozcan los 1000 medicamentos. Manejen 5, manejen 10, pero conózcanlos bien. A veces viene el visitador médico y los enamoran y agarran cualquier medicamento nuevo y dan al paciente. No, conozcan los medicamentos que van a poder traer como sus herramientas de trabajo para poderlos trabajar. ¿Por qué? Porque a veces viene una reacción adversa, alguna cosa, y ustedes no saben que es reacción adversa o de repente y le siguen dando el medicamento y se puede complicar el paciente. ¿Ya? Pero tampoco eso nos enseña a ser temerosos con el uso de medicamentos. ¿Ya? Es como, o sea, cuando uno está acostumbrado a, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en el tema de trasplante renal, yo estoy acostumbrada a dar tacrolimus, micofenolato, pero cualquier médico no lo da. Tienen un miedo, pero yo no, porque yo estoy acostumbrada. Igual, ustedes manejen determinados medicamentos. Y si no los manejan, revisen bien la literatura, revisen los pros, los contras y los pueden dar, ¿ya? Entonces, por eso dice, utilizar un número reducido de fármacos de los que conozcan sus efectos. Evitar el máximo de combinaciones cuya nefrotoxicidad puede potenciarse. Por ejemplo, a ver, yo les digo, yo siempre discuto con los cardiólogos. Los cardiólogos siempre hago un antihipertensivo, el ultimito que ha salido, el más caro, o sea, creo que sale de la fábrica, sí, nuevecito. ¿Ya? Y esos medicamentos ya tienen, por ejemplo, tienen un ARA2 y encima tienen un diurético. Claro, me va bien del tema cardíaco, pero el anciano que no toma agua, encima le da una diarrea, viene con una creatinina volando, ¿no? Entonces, definitivamente, y el cardiólogo lo ve y muchas veces ni se acuerda que le da un diurético, ¿ya? Entonces debemos de tratar de evitar también la polifarmacia. No sé, cuando hablamos sobre todo de ancianos, los que han expuesto de pacientes ancianos, el paciente anciano toma porque le duele la barriga, porque le duele la rodilla, por el tema de su polineuropatía, etcétera, etcétera, etcétera. Debe monitorizarse clínicamente el paciente, así como la concentración sanguínea de los fármacos, sobre todo en los de estrecho margen terapéutico. ¿Ya? El otro tema también es que la creatinina sérica no ha de ser la única pauta para valorar la función. Pacientes con creatinina normal, lo dijo su compañero, pueden tener la depuración alterada. Yo puedo tener, por ejemplo, creatinina normal porque depende de mi masa muscular, pero mi función renal puede estar con menos de 50, en 40. Entonces, es importante que ustedes calculen el tema de la función renal. ¿Ya? Muy bien. Y para dosis de mantenimiento muchas veces puedo usar la combinación de los dos, ya sea aumento el intervalo o disminuyo las dosis. Bien, hasta acá hay una pregunta, hablen ahora o caen para hacer. ¿Ya? ¿Qué otro tema me toca? Ira. La verdad es que estoy 50. Tengo 15 minutos, ¿ya? ¿Qué quieren de ira, IRC? Ambos. Ácido base, hidroelectrolito. Claro, la rueda toca ahí. Porque ira ya han hecho, ¿no? IRC también han hecho. No han hecho nada ustedes. Doctora, es que según el sílabus, los temas que le corresponden es IRA y IRC. IRA y IRC. ¿Y el otro, los restos, quién le toca? A nadie.
Eso es lo que está en la parte del capítulo de enfermedad nefrológica. Todo lo que está ahí es lo que está diciendo. Y los cultos también están. Bueno, le depende a usted, ¿no? Porque es la base. No, el examen va a venir todo, porque ya lo dije. ¿Cuándo terminan ustedes, ah? En agosto. Yo creo que vamos a quitar otra presentación. No sé si ayudaba eso. ¿Ah? Bueno, ya, vamos a hablar sobre IRA, insuficiencia renal crónica, que está en el sílabo. Pero yo creo que IRA y IRS es parecido, ¿eh? Puedo tocar los dos en un solo. Definición. A ver, ¿qué cosa es la insuficiencia renal aguda? Como su nombre lo dice, es la disminución súbita de la función renal. Súbita, y generalmente es potencialmente reversible. Esa es la ventaja de la insuficiencia renal aguda. Ya va a estar manifestada por disminución de la tasa de filtrado glomerular y la retención de nitrogenada, ya en pacientes con riñones sanos, pero también yo puedo ser un paciente renal crónico con una función estacionaria, alta pero estacionaria, y me puede dar un cuadro sobre ese fondo crónico que tengo. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, lo que pasa es que cada vez que hay un insulto renal, algo que propicie daño renal, el organismo trata de evitar ese daño con una serie de, ¿cómo les puedo explicar? Trata de compensar esos disturbios y obviamente por lo general lo logra, ¿no? Entonces, hablamos de la ira prerrenal, que se da en un 60-80%. Pero hay algunos pacientes que lamentablemente tienen una serie de comorbilidades. Por ejemplo, yo puedo tener sepsis, encima soy diabética, encima soy anciana, ya son varias comorbilidades. Entonces, mi sistema que trata de regular y controlar eso prácticamente no lo va a poder hacer. Entonces, estos pacientes están mucho más propensos a hacer insuficiencia renal aguda. Y se ha visto que la mayoría de los casos que hacen este cuadro están en las unidades de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho es trabajar con el tema de prevención. Entonces, ¿qué han hecho? Han encontrado criterios que van a llevar a un paciente a poder yo prevenir si es que está en riesgo de hacer insuficiencia renal aguda o no. ¿No? Entonces hicieron en el año 2002 un sistema que se llama RIFLE, que clasifica de acuerdo al grado de la lesión, ¿no? RIFLE, riesgo, lesión, colapso, pérdida y estadio final. ¿Ya? Acá está. Y más o menos, ¿qué sucedía antes? A ver, yo les explico. A veces yo estaba había un paciente en la UCI que fue operado, estaba séptico y salió de sala y orinó 100 en 12 horas, pero que su creatinina antes de entrar a sala era de 1 y le tomaron luego, en 12 horas que no orinó, pero le tomaron a las 8 horas y seguía, porque le va a demorar en elevarse, ¿entienden? Entonces, ¿qué han hecho ellos? Dijeron, pero yo no voy a esperar hasta que eleve, que puede ser 1 o 2 días, cuando ya poco o nada puede hacer. Entonces, mejor yo, antes de tiempo, yo veo si está en riesgo. ¿Cómo? Veo cómo está su diuresis, cómo está el flujo urinario, es un factor de riesgo. Entonces, si yo veo que este paciente ya está en riesgo, evito darle nefrotóxicos, evito darle aminoglucósidos, evito ponerle contraste, ¿entiendes? Ya yo no espero a que ya se me complique más, sino que ya lo vengo trabajando desde antes. Entonces, por eso es que se ha creado todo este sistema de prevención, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando es un criterio de riesgo, cuando la creatinina se incrementa en 1.5 en relación al basal. Por ejemplo, yo soy una anciana, viejita, que tengo la creatinina la puedo tener en 0.4, delgadita y chiquita. Y me operan y estoy séptica y en menos de 24 horas mi creatinina está en 1.2. Un médico cualquiera que pase, que no he rotado por acá,
Va a decir, bueno, pero está dentro del rango. 1,2 está dentro del rango o no. Pero, si vemos el contexto general, ha subido a más de 1,5 su valor basal. Entonces ya esta paciente ya está en el estadio de riesgo, ¿no es cierto? O de injuria también, si es que sube más de 2 veces su creatinina. Muy bien. Entonces se dice que el 1% de los pacientes que entran al hospital hacen insuficiencia renal aguda, el 2 al 7% de los pacientes hospitalizados hacen insuficiencia renal aguda y también tenemos pacientes que han sido operados del tema de coronaria, porque acuérdense que para yo operar el corazón utilizo una bomba, un bypass, y la sangre va por extracorpórea, cosa que el corazón me lo dejan vacío para yo poder trabajar ahí. Entonces se ha visto que estos pacientes generalmente hacen IRA, es por eso que es un factor de riesgo para la insuficiencia renal aguda. Entonces, para yo decir, ¿saben qué? Mayor de 1 es insuficiencia renal aguda, no es así, porque depende mucho de la masa muscular, hay muchos factores, depende de la edad, entonces acá se dice más bien es la elevación lo que te podría decir que está haciendo el paciente de insuficiencia renal aguda. Se dice que cuando sube, otros libros van a encontrar que cuando aumenta más de 0,3 miligramos por decilitro por encima de 24 horas, en esta literatura encontramos más de 0,5 por encima de 48 horas, ¿no? También no solamente la creatinina, sino también muchos trabajan con la caída de la depuración de la creatinina. Sin embargo, yo para que mi riñón funcione tengo que tener 3 factores importantes: el aporte sanguíneo, que mi riñón esté bien y obviamente que la excreción y la vía de salida de la orina también esté correcta. ¿Cómo clasifico la IRA? En prerrenal, renal y posrenal. Gracias a Dios la prerrenal es la más común, la reversible, pero sí lo solucionamos en horas. Si yo tengo un paciente con diarrea y lo dejo pues 24 horas y después recién le voy a dar el volumen, ya lamentablemente ya la IRA está establecida, y si le doy el volumen más bien lo voy a encharcar y lo voy a llevar a edema agudo pulmonar y hasta se puede morir con edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces la respuesta debe ser rápida, ¿ya? Y luego viene la IRA obstructiva, que se da un 10%. El otro tema importante que yo quiero que ustedes sepan es que la mayoría hay ira no oligúrica y la ira oligúrica. La ira oligúrica es cuando se han hecho estudios entre la no oligúrica y la oligúrica, o sea, yo puedo hacer ira y estar orinando a chorro, y puedo hacer ira y no orinar. Han hecho un estudio comparativo entre las dos y la sobrevida es la misma. Pareciera que no, pareciera que la oligúrica es peor, pero no. Sin embargo, la no oligúrica permite un mejor manejo y un poquito menos de complicaciones, ¿no? Muy bien. Lo que quiero recordarles también es que cuando es por nefrotoxicidad, cuando el daño es túbulo-intersticial, generalmente me van a hacer una ira no oligúrica. ¿No? Cuando la ira es de tipo falta de oxígeno, hipóxica, generalmente me van a hacer una ira oligúrica. ¿Ya? La ira prerrenal, renal, posrenal. La renal se conoce como necrosis tubular aguda. ¿Ya? Ahora, necrosis, pareciera que se muriera y necrosis del túbulo, ¿no? Generalmente el daño es túbulo intersticial. ¿Ya? ¿Y por qué cuando hablamos de IRA, hablamos de NTA como sinónimo? Porque este es lo más frecuente. Este es lo más frecuente. Y de esta necrosis tubular aguda, esta puede darse por tóxicos o puede darse por tipo isquémico. Este tipo isquémico me va a dar una ira oligúrica, y este tipo tóxico, que puede ser por toxinas endógenas como los pigmentos o exógenas como el contraste o aminoglucósidos que hemos hablado, me va a dar más bien con aumento de diurés. Acá tenemos las causas de la insuficiencia renal prerrenal.
¿ya? Habíamos hablado de la pérdida del volumen sanguíneo, en hemorragias, en grandes quemados, en deshidratados, en pacientes con diarrea, en pacientes con síndrome nefrótico, donde todo se va al extravascular, en una hipoperfusión renal. Hablamos de pacientes con shock séptico, donde hay una vasodilatación generalizada y todo el agua, el volumen del intravascular se va al extravascular por aumento de la permeabilidad. También tenemos pacientes que han usado excesivas dosis de drogas hipotensoras, que también me hacen ir a prerrenal, pacientes con shock cardiogénico, etcétera, etcétera. Ese es en cuanto a postrenales. Estamos acostumbrados a entender como postrenal todo lo grosero, la litiasis renal, el tema de la próstata, el tema de la vejiga, pero también hay a nivel intraluminal, como por ejemplo en los túbulos, cuando hay presencia de mieloma, mioglobina, ¿ya? El tema de necrosis papilar, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿ya? La fisiopatología de la ira es conocida. ¿Aló? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que el organismo es tan sabio que siempre tiene mecanismos protectores? En este caso, cuando hay un tema de hipovolemia o hipoperfusión, el organismo tiende a mejorar eso y se elimina el tema de la angiotensina. Al inicio reabsorbe el nivel de túbulo proximal, el agua y la sal. Pero si a pesar de esto sigue la hipovolemia, obviamente va a haber mayor cantidad de liberación de angiotensina y ya no solamente va a haber una angiotensina tubular, ya no solamente va a haber constricción de la arteriola eferente, que es la inicial, sino también va a haber problemas con la vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, si las dos están vasoconstriñidas, obviamente el filtrado glomerular va a empezar a disminuir y a la larga ya se va a producir el daño. Bueno, esto ya lo han visto, el tema de la nefrotoxicidad. Vamos a pasarlo rapidito para poder llegar a nuestro objetivo. El abordaje diagnóstico es la historia clínica. Siempre les he comentado, depende mucho de la historia clínica. Hay pacientes que ni se acuerdan que se han hecho sustancias de contraste, que han sido sometidos a sustancias de contraste y que realmente pues deben de buscar y hacer un control de las creatininas luego, ¿no? O hay pacientes que han tenido pues el tema de hipotensión o que toman diuréticos, etc. Esta es pregunta de examen, el tema de la diferencia entre la ira prerrenal con la NTA, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les dije que si yo tengo un paciente deshidratado y yo tengo que actuar, yo no sé si actuar porque si me he demorado en reponerle volumen, obviamente pues más bien lo voy a encharcar. Entonces lo primero que podemos hacer es, yo prácticamente lo básico es mirarle la orina. Si la orina es clara, transparente, quiere decir que perdió la capacidad de concentrar, entonces probablemente ya esté haciendo una ira parenquimatosa. Si yo veo un deshidratado con una ira concentrada y poquita, eso quiere decir que todavía el riñón, yo le voy a dar volumen y el riñón me va a seguir funcionando, ¿ya? Sin embargo, hay unas pruebas de laboratorio que les pueden ayudar de repente a poder diferenciar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente prerrenal, ¿qué va a hacer? Si está deshidratado, obviamente va a tener agua y sal, y la orina va a ser concentrada y la densidad de la orina va a ser aumentada. Pero si yo tengo un paciente que ya se produjo el daño parenquimatoso, porque me demoré en el tiempo en poder recuperar al paciente, obviamente le hago una prueba de orina. El paciente si hay hipoperfusión, hay volumen disminuido a nivel del intravascular, el organismo lo que va a tender es a jalar agua y sal, pero mi riñón, como no funciona, los va a dejar perder. Entonces, ¿cómo va a estar la densidad de la orina? ¿Disminuida o aumentada?
¿Aumentada o disminuida? No. Si yo estoy deshidratado, mi organismo jala el agua y la sal, jala el agua. Al jalar el agua, ¿cómo está mi orina? Está concentrada. La densidad es aumentada. Pero si yo necesito jalar el agua porque estoy con sed, o sea, mi riñón no me hace caso porque sigue perdiendo, ¿cómo va a ser mi orina? Diluida, ¿ya? Entonces acá la densidad del prerrenal concentrada, mayor de 1018, y la NTA, que ya el riñón ya tiene daño, disminuida, menor de 1012, por ejemplo, ¿ya? El sodio urinario es mayor de 10, tengo sodio, y acá el sodio urinario, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el sodio en la orina en un prerrenal? Y a veces están durmiendo. Disminuido. Y en una con daño, una NTA, aumentado porque no lo puedo jalar. Ay, Dios mío, ya. Muy bien, acá hay otro que también es el FENA, la fracción de excreción de sodio. ¿Ya? Que va a estar alterado también. Menos de 1 y mayor de 1. ¿Quién me llama? ¿Aló? Sí, buenos días. Hola Anita, ¿cómo estás? De repente has comido mucha sal, pues. Cómprate pues un hiperipino de 5 subidores de ¿ya? Hiperipino subidor. De 5. Muy bien. Entonces, acuérdense que una vez que la ira ya está establecida, lamentablemente pues vamos a tener que esperar la recuperación de ese túbulo que ya está dañado y que demora más o menos unas 2 a 4 semanas. Para eso se dice que hay un periodo, fase de inicio, fase de mantenimiento y fase de recuperación. ¿Qué significa? Que primero hay el daño, luego comienza a subir los niveles de urea y creatinina y luego solamente se mantiene y luego se comienzan a resolver. El problema es que lo ideal es que el momento de stock sea cuando el paciente no ve otros síntomas que pongan en riesgo la vida del paciente, porque si el paciente me hace hipercalemia, me hace edema pulmonar, yo voy a tener que revisar a este paciente para evitar otro tipo de complicaciones. Esas son las manifestaciones clínicas que ustedes se acuerdan del tema de la uremia, ¿ya? Las náuseas, los vómitos, etc. ¿Ya? La hipervolemia, estos pacientes tienen que ser realizados porque si no se mueren. El tema de las arritmias cardíacas, las hemorragias y el tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento, en la insuficiencia renal aguda es prácticamente lo mismo que la insuficiencia renal crónica, corregir la enfermedad de base, ¿ya? Por ejemplo, si es una sepsis hay que dar tratamiento, si es un problema cardíaco hay que obviamente mejorar la bomba cardíaca, si es una GECA obviamente dar líquidos, si es un sangrado dar sangre, etc. Muy bien. Eso es en cuanto al tratamiento. Si es una ira, obviamente pues liberar de la obstrucción, ¿ya? En qué caso yo voy a dar diálisis en hipercalemia, edema pulmonar, acidosis metabólica, pericarditis, taponamiento cardíaco, etc. En cuanto a terapéutica, les había dicho que la mayoría de estos pacientes, es una pregunta también de examen y que han caído los chicos, o sea, ¿cuál es la primera causa de mortalidad de los pacientes renales? Es las enfermedades cardiovasculares.
Doctora, pero es la hipercalemia, la mayoría me ha puesto hipercalemia. Lo que pasa es que cuando hablo de enfermedades cardiovasculares, comprendo hipercalemia, comprende desórdenes vasculares cerebrales y comprende los infartos. O sea, comprenden varios de esos tres factores, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo yo la hipercalemia? Le doy gluconato de calcio. Ahora, recuerden que estos pacientes con estadio 5, enfermedad renal crónica, bueno, aguda en este caso, específicamente dejan de orinar muchas veces y el tema del potasio generalmente comienza a subir y vamos a tener altas cantidades de potasio en sangre. Si yo tengo una ira no oligúrica, obviamente el paciente va a orinar y el tema de la hipercalemia no voy a tener problemas, ¿ya? Pero si es una ira no oligúrica, oligúrica, sí voy a tener ese tema. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Le dan gluconato de calcio, le ponen una pollita. ¿Y por qué el gluconato de calcio? ¿Qué hace el potasio? ¿Por qué tengo tanto miedo que me haga hipercalemia? Porque me da una parada cardíaca en diástole. Actúa a nivel de miocardio, a nivel de la célula cardíaca. Entonces, ¿qué hace el gluconato de calcio? Estabiliza la membrana de la célula cardíaca. ¿Qué hace la insulina? ¿Por qué voy a dar insulina en hipercalemia? ¿Qué hace la insulina? La insulina es un cotransportador. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mete potasio a la célula y baja el potasio o saca potasio. ¿Ah? Muy bien, mete potasio. ¿Ya? ¿Qué hace el albuterol? Es un beta 2, muy bien. Y también tiene acción sobre ¿sobre qué? También es un cotransportador. ¿Qué más? El bicarbonato cambia a el pH alcalino. A más acidosis, más hipercalemia. A más alcalosis, menos hipercalemia. ¿Ya? Y obviamente espero prácticamente a que el paciente pueda dializar y bajar el potasio. El otro tema también les había dicho que si este es tanto para agudas como para crónicas, ¿ya? Porque no les voy a, en detalle no les voy a tocar el tema de crónico hoy día porque estamos apuraditos. Pero igual, si yo tengo el renal agudo ya y el renal crónico específicamente, dejan de orinar y comienza como no orinan, todos los líquidos se van hacia el intravascular, van a estar con hipertensión, hacia los pulmones y va a estar con edema agudo pulmonar. Entonces estos pacientes, yo he tenido pacientes que hemos tenido que ponerles catéteres sentados para poderlos dializar. Imagínense. Si me demoro mucho, el paciente se puede morir, ¿no? Entonces, mientras yo lo voy preparando, porque ¿dónde lo dializo? Tengo que tener un catéter para diálisis. Si no tiene catéter, yo no lo puedo dializar. Entonces, le doy furosemida, pero no responden a la furosemida. Imagínense, por eso llego a darle hasta 300 miligramos, son dosis inmensas. Le doy nitroglicerina como un vasodilatador venoso, le doy morfina también. Y le puedo sacar hasta líquidos por sangría. ¿Qué cosa es sangría? Le saco sangre al paciente. Ya hasta esperar llegar a la diálisis y sacarle el agua, porque tiene grandes cantidades de agua. Yo me acuerdo una vez que se murió un paciente, un paciente que recién había sido trasplantado, había sido pues 4 días. Y el paciente estaba en edema agudo pulmonar y resulta de que se sentó el paciente y en eso lo metimos al ambiente donde iba a dializar y no entraba la camilla. No entraba la camilla, tuvimos que pasarlo a otra camilla, lo metimos al ambiente donde iba a dializar y cuando le conectaron la máquina, el paciente hizo parada.
tratamos de sacarlo y no responden, ¿no? Entonces son cosas bien serias, ¿ya? El manejo de la acidosis metabólica, obviamente la mayoría de los pacientes renales son acidóticos crónicos. Es por eso que la hemodiálisis utilizan líquidos de diálisis con alcalinos, ¿no? Para neutralizar esa acidosis crónica que ellos manejan. Específicamente en la emergencia, si viene el paciente que generalmente viene con un pH 7.2, 7.25, 7.1, ese ya es muy severo, ya le damos bicarbonato de sodio, le podemos dar dice la carga de sodio puede ser tolerada, hay que tener cuidado porque también cuando le damos mucho sodio también podemos hacer hipertensión arterial y algún otro tipo de trastornos, y dializar al paciente, ¿no? Hemos tenido también pacientes acuérdense que el 95% de los pacientes con enfermedad renal específicamente crónica, ya con daño estructural, obviamente hacen hipertensión arterial, ¿no? Entonces, muchas de los pacientes, imagínense pacientes hipertensos que usan heparina, porque para dializar tienes que usar heparina. Acuérdense que todo va a un filtro que está extracorpóreo para que no se coagule.